Tenemos dos elecciones: estar llenos de miedo o llenos de amor. No sé nada de este tema más que por experiencia propia. Es natural que como seres humanos sintamos miedo ante diversas situaciones. Desde niños sentimos miedo. Recuerdo que una vez le compré un robot precioso a mi hijo. Yo tenía la ilusión de poder comprárselo y pues pude hacerlo. Tenía 2 añitos. Lo sacamos de la caja, le puse las pilas y cuando el robot comenzó a caminar y a sonar, mi bebé se asustó tanto que se soltó a llorar y salió corriendo despavorido. Tuvimos que esconder ese robot por mucho tiempo porque no podía ni verlo. Yo, por ejemplo, siempre le he tenido miedo a las arañas, a las serpientes, a los saltamontes, a los alacranes, a cualquier bichillo feo. Muchas personas le tienen miedo a los temblores, a la lluvia, pero dicen que la vida está al otro lado del miedo y tenemos que echarnos al agua. Después de amar profundamente por muchos años, en 2011 me tocó enfrentar una pérdida en medio de la noticia más hermosa y más dulce del mundo. Por un lado mi felicidad era plena y por otro sufría amargamente porque el padre de mi hijo decidió marcharse. Yo no quería causar lástima ni que me preguntaran por él, entonces trataba de aparentar de que todo estaba en orden. Mi amigo Fa, papi, mami y mi cuñada eran los únicos que estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Cuando me percaté, frente a mí tenía 2 de mis mayores temores: perder a quien amaba con el alma y enfrentar sola la maternidad, algo que no estaba en mis planes, y no me refiero a la maternidad, sino a hacerlo sola. Lo que más me hacía pensar era precisamente que yo crecí con el mejor papá del mundo a mi lado y me sentía realmente culpable por no haber sabido elegir correctamente al papá de mi hijo. Viajaba en el tiempo, viajaba al futuro y no encontraba las palabras para explicarle a mi bebé por qué su papá había decidido irse. Además pensaba mucho en no poder darle a mi bebé las cositas que necesitaba, en todo lo que tenía que comprar: la cuna, la bañera, el coche, la sillita para comer, la sillita del carro, los pañales, la ropa, los juguetitos, la leche de fórmula que es una renta, las citas médicas, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, yo ya trabajaba, ya estaba grande, profesional, independiente, pero tenía miedo, mucho miedo. Además necesitaba ropa para mí, pagarme esa mes la cita con el doctor, más las vitaminas y las cremas para las estrías, los exámenes de laboratorio y todo lo que siempre me compraba porque lo necesitaba. Nunca voy a olvidar las palabras de una amiga que me dijo que un bebé siempre viene con un bollo de pan bajo el brazo. Y efectivamente, lo bueno se ha multiplicado desde entonces. Tuve un embarazo 0 achacoso y muy dulce. Mi pequeñito llegó justo el día que el doctor me había dicho y Calepsito ha sido tan noble conmigo desde entonces que no sufrí dolor alguno porque le hablé mucho desde la pancita para que no se acomodara y me tuvieran que hacer cesárea, pues lógicamente el parto era otro de mis mayores temores y fue tan obediente desde entonces que me programaron la cesárea y por supuesto de lo que no se habla es de la epidural, ni de la recuperación, ni de nada más. Pero al menos no tuve que soportar dolor físico sin anestesias más. Me durmieron al final completamente. Han pasado más de 8 años y por supuesto desde hace mucho tiempo no se extraña, ni se necesita, ni se quiere, y al tiempito le di muchas gracias a Dios porque definitivamente Él sabe por qué permitió que todo esto sucediera y de ese modo. Y si usted está pensando que aquí hay odio, para nada. Aquí se vivió un proceso de duelo en solitario, un duelo de los más cabrones, porque tenía muy claro que mi bebé no debía sufrir, ni yo tener una depresión posparto. Y para no tener una vida fea, decidí perdonar, aunque esto no implica que una esté esperando con los brazos abiertos que regrese algún día, ni nada por el estilo. Creo que ese proceso que viví fue la primera vez que tuve frente a mí esas 2 elecciones: seguir llena de miedo o llenarme de fuerza y de amor para poder superarlo y para hacer frente a todo lo que venía, porque en mis manos estaba y está el bienestar de mi hijo. Con la maternidad nacieron nuevos miedos. Miedos como que alguien me le haga daño a mi chiquito. Cuando se me enferma yo me transformo, soy otra persona, me da terror que me le pase algo. Es que es tan inocente, es un alma pura. También me da miedo morir y dejarlo solito, aunque sé que solito no va a estar, pero creo que es el miedo que tenemos todas las mamás. La tarea de ser mamá es muy compleja, aunque también es lo más dulce, lo más tierno y lo más hermoso que vivo cada día de mi vida. Calepsito es mi refugio en medio de todo este agotamiento, el que me resetea cada mañana. Además de ser mi hijo, es mi amiguito del alma, me da consejos sabios y en serio que sí lo hace. Y bueno, antes de que usted se lo pregunte, yo le voy a contar, sí, desde los 3 años comenzó a preguntar por su papá
Y la primera vez que lo hizo todo fue muy natural. Le expliqué precisamente que su padre tuvo tanto miedo de tener una vida bonita que decidió irse, que no era la decisión correcta, pero lo hizo. Y por lo menos unas 4 veces al año tenemos una conversación al respecto. Algunas veces porque en nuestra sociedad de doble moral las personas siguen teniendo muchos rollos mentales respecto a los niños que crecen sin un papá presente, como que si no hubieran millones así. Y otras veces porque él mismo me lo pregunta y me ha partido el alma cada vez que lo hablamos, pero tras largas conversaciones terminamos convencidos de que no necesitamos más de lo que tenemos y de que somos felices y hemos sido felices realmente y dichosos de tenernos y de disfrutarnos. Recuerdo que de niña por las noches me daba miedo caminar desde la sala de mi casa hasta mi cuarto, porque mi hermano me asustaba y me decía que era el padre sin cabeza. Entonces yo me venía corriendo despavorida. También por las noches me daba mucho miedo pensar que murieran mis papás o mis hermanos, y como la más dramática en aquel entonces, lloraba en mi camita casi siempre. Pero sinceramente hablando, ¿a quién no le da miedo esto? Incluso siendo adultos. En 2017 mi familia y yo viajamos a Santiago de Chile a la boda de mi hermana menor. Allá pasamos 9 días lindos, hermosos. Aterrizando en Alajuela encendí mi celular. Habían pasado unos 5 o 10 segundos cuando me entró una llamada de mi hermana mayor y me dijo que mi hermano había muerto unas horas antes en Chile, mientras nosotros volábamos hacia Costa Rica. En ese momento sentí que mis pulmones colapsaron, que mi corazón caía, aislé el sonido, el ruido, mis manos empezaron a congelar y ese frío horrendo se apoderó de cada parte de mi cuerpo. Yo veía a la gente de pie esperando salir del avión y no podía moverme, pero tenía que reaccionar porque a mi lado estaba mi hijo y debía encargarme de él. Más adelante en el avión estaban mis papás, mi cuñada, mis sobrinos que no sabían nada. Recuerdo que le dije a papi estando en el aeropuerto. Luego nos recogieron, nos vinimos para Cartago. El viaje se me hizo larguísimo y no sé, llegamos a la casa, vinieron tía Cira, tío Moy, mis primas Tati y Vivi a decirle a mami porque realmente papi y yo no teníamos el valor de hacerlo. Luego llegaron mi cuñada y mis sobrinos y la verdad no recuerdo qué más pasó. Desde ese día la vida es diferente, la vida es otra. 5 días pasaron para que el cuerpo de mi Ofito llegara a Costa Rica. 5 días horribles. 5 días de trámites, de escogencia de ataúdes, de urnas, de flores, de funeraria, de carroza fúnebre, además de recoger los restos de mi hermanito en el aeropuerto. Todo lo que siempre me dio miedo tocó enfrentarlo porque en casa yo era la fuerte en ese momento. Aún brotan lágrimas del alma y surgen preguntas que nunca van a tener respuestas. Lo contrastante del miedo es que hay situaciones en las que solo desaparecen. O sea, a veces te das cuenta de que eran miedos sin sentido, pero al fin y al cabo, miedos. Otras veces tenés que bailar con él y termina convirtiéndose en dolor. Pero la parte positiva del dolor es que podés sacarlo, podés llorar y llorar y llorar. Y si sos dichoso como yo, tenés con quien hacerlo, tenés quien te abrace, aunque sea a la distancia, y quien te ayude a juntar y pegar cada pedacito de tu alma que se ha quebrado. Y el miedo deja de ser y solo puedes llenarte de amor y de fuerza porque la vida debe continuar. Ya son 6 meses de tener miedo de esta puta pandemia. Y sí, yo aprovecho mis podcasts para decir las palabras que en persona nunca pronuncio. Entonces me disculpo por el adjetivo, pero lo tomé del diccionario de la Real Academia. Tengo miedo porque llevo numeritos de la rifa, gordita e hipertensa y mis papás adultos mayores. Al principio veíamos esta pandemia de lejos, pero cada semana te das cuenta de que amigos y personas que querés se contagiaron con COVID y aunque mantenemos estrictamente los protocolos, no deja de dar temor. Y cuando ves a ese montón de personas en las playas y en los centros comerciales y la gente babosa que no falta, que anda en la calle sin cubrebocas o esos que se los ponen como con la pipí fuera del calzoncillo y los que no creen en la pandemia además, más miedo da. Hay momentos en los que extraño mis 20s. ¿Sabe por qué? Porque antes no daba miedo expresar cariño o amor. Antes te lanzabas y no pasaba nada, y listo. Una noche de estas alguien me mandó una imagen al WhatsApp que dice: qué aburridos son la amistad y el amor modernos, todos tratando de sentir lo menos posible para que el otro no se asuste o no crea que somos intensos. Te quiero, pero no te lo digo. Te extraño, pero no te hablo. Te quiero ver, pero no me muevo. Parece que demostrar interés es un acto de vergüenza. ¿Cuánto hemos perdido por miedo a perder?
Las personas, por seguras que seamos, también sentimos miedo. Hay días de días, hay días en que dominas el mundo entero y otros en los que da miedo expresarte, miedo de sentir, de querer, miedo de estar, miedo de ser intensa, loca, miedo al rechazo. Y entonces empezás a sentir bonito y se activan nuevos miedos. El de perder sin tener, el de ahora extrañar sus besos, sus ojos, esa sonrisa bella. Miedo de nunca poder abrazar y conocer de verdad. Yo estoy segura de que sus miedos no se comparan con los míos y viceversa. También estoy segura de que todos cargamos un saquito de miedos, pero es que somos humanos y es natural. Yo no escribo canciones porque no tengo esa habilidad, no canto en público porque ahora ya me da pena. Yo enciendo mi micrófono, comienzo a hablar y grabo podcast o videos. Vos contalo, pintalo, escribilo, gritalo, lloralo o soltalo, pero sacalo fuera de vos. Tenemos dos elecciones, estar llenos de miedo o llenos de amor. Yo elijo la segunda. Soy Nelly Garita.